Bien, hermanos, nuevamente sean bienvenidos a la casa de Dios. El siervo de Dios, hermanos, fue a California, pero nos dice el siervo de Dios, hermanos, ahí les encargo, porque Dios está con ustedes. En esa confianza, hermanos, veremos nuestro tema en esta mañana, en esta tarde. Así recordando, la verdad, días festivos, hermanos, que verdaderamente por eso a veces salimos y le doy gracias a Dios. En estos días estaba platicando con mi esposa y le decía, fíjate, qué grande bendición Dios nos permitió terminar un año más. Qué hermosa bendición Dios nos concede llegar al final de otro año. Probablemente, hermanos, no cumplimos nuestras metas. Probablemente no terminamos nuestros planes, probablemente no terminamos aquello que empezamos. Pues ¿sabe cuál es lo hermoso, hermanos? Que terminamos juntos en nuestro Dios. También el día de ayer, el último día del año de gracia del 2016, un hermano de México me llamó, hermanos de la Ciudad de México. Con este hermano hay una estrecha amistad. Varios de ustedes les he comentado, fui un alcohólico, fui un vicioso. Y fíjense qué cosas. Este hombre es mayor para mí, 9 meses, es un hombre adulto. Hay como les digo, una amistad muy estrecha. Pero ese hombre, hermanos, nos drogamos juntos, nos emborrachamos juntos. Ahora glorificamos a Dios juntos, hermanos. Ahora es un siervo de Dios. Él ministra en la Ciudad de México y me llamó el día de ayer y me dice, Pedro, ¿cómo estás? Le digo, mira, bien, hermano, gracias a Dios, tu familia bien. Dice, mira, qué bueno, Pedro, que dentro de todo que no hayas terminado probablemente tus metas, tus planes, no hayas terminado lo que tú pensaste y en el año lo terminaron en el Señor. Y qué hermosa bendición, hermanos, terminar delante de Dios junto con la familia en Cristo, fieles delante de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, nos dice el salmista que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Y en estos 365 días que pasaron, déjenme decirles que soy testigo de ese grande poder y de esa misericordia y el amor de nuestro Dios, hermanos. Asimismo, el profeta Isaías exclama y dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hasta aquí ha sido fiel. Hasta aquí he contemplado la misericordia de Dios, hermanos. Dice el profeta Samuel, Ebenezer. Esto es, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios nos ha ayudado, hermanos. Podemos decir confiados, Ebenezer. Gloria a Dios, porque Él es fiel. Y a este Dios fiel y misericordioso venimos a alabar y bendecir su nombre. Probablemente, hermanos, no terminemos o no hayamos terminado nuestras metas. Pero ¿sabe cuál es hermoso? Que estamos aquí para poner nuestra vida delante de Dios. Le decía ayer cosa curiosa a mi esposa. Fíjate, corazón, cómo son las cosas. Muchas gentes se prepara ahorita buscando las uvas, buscando maletas, buscando escobas, buscando ropa nueva. Porque esa es la idea de las personas que con eso van a tener un año mejor. Que si preparan unas maletas van a tener muchos viajes, que si barren van a encontrar muchas bendiciones, que si hacen esto o aquello, a veces esta gente que se pone estrena hasta ropa interior, pero a veces así pasa, se van hasta los extremos. Eso es la gente del mundo. Y qué triste, hermanos, que nosotros como cristianos a veces entramos en esas circunstancias. A veces, y prepárate la sidra, prepárate las uvas. ¿Y dónde está el buscar de nuestro Dios, hermanos? ¿Dónde está? Lo primero, que es el buscar de nuestro Dios. Nos dice la palabra de Dios,
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros queremos primero las añadiduras. Nosotros queremos primero que venga todo lo bueno, y el Señor, luego si hay oportunidad, lo buscaré. ¿Cuántas veces nosotros en años hemos iniciado, hermanos? Ahora sí voy a leer la Biblia en este año. Ahora sí me voy a levantar temprano y voy a orar. Ahora sí voy a ir al templo todos los domingos. Ahora sí voy a cumplir los compromisos. Pero, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Poner nuestra vida delante de Dios. Dios está aquí para ayudarnos y fortalecernos. Probablemente, hermanos, no lleguemos al año, al final del año. Pero ¿sabe cuál es lo hermoso? Que Dios desde siempre está comprometido a ayudarnos, a estar con nosotros. Porque Dios desea que glorifiquemos su nombre. Nos dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas veces nos es pesado orar? ¿Cuántas veces nos es dificultad de leer la Biblia? Pero sí queremos las bendiciones de Dios. Queremos las añadiduras, pero no queremos poner nada de nuestra parte. Qué hermoso, hermanos, porque terminamos el día de ayer un año. Un año que se fue, como les digo, probablemente no terminamos nuestras metas. Y el día de hoy iniciamos. ¿Y sabe cuál es lo hermoso, hermanos? Que en el primer día de la semana, el primer día de gracia del 2017, Dios nos permite estar en su casa. Y con un solo propósito, hermanos, de glorificar su santísimo nombre. Y les invito a que nos comprometamos delante de Dios, hermanos, a que día a día nos pongamos delante de Dios. A que día a día, hermanos, busquemos de Dios. Dios se ha comprometido a estar con nosotros. Dios se compromete a ayudarnos. Pero nosotros hemos correspondido, hermanos. Nosotros realmente hemos sido fieles. En esta mañana, hermanos, veremos los temas que hemos estado tratando en nuestro temario. Son temas hermosos. Toda la palabra de Dios es hermosa, hermanos. Y el tema de esta mañana es dotados con los dones del Espíritu Santo. Qué importante es, como cristianos, tengamos esta grande bendición de saber cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Y si no nos hemos dado cuenta, hermanos, de rodillas, glorificando a Dios, busquemos que Él nos diga para qué son los dones que Él nos ha dado. Vemos en la palabra de este tema dice dotados con dones del Espíritu. Dotar, viene el diccionario, nos dice proveer. Proveer es abastecer, suministrar lo necesario para un fin. ¿Y para qué son los dones del Espíritu, hermanos? ¿Para qué pensamos que sean los dones del Espíritu? ¿Para aquel que tenga algún don se sienta importante en la iglesia? ¿Para aquel que tenga un don se sienta superior a todos? Nos dice la palabra de Dios en Juan 20:22 que el Señor Jesucristo sopló su espíritu a sus apóstoles y recibieron el Espíritu. Vemos en la palabra de Dios, hermanos, que antes, inclusive todavía cuando fueron a apresar al Señor Jesucristo, ¿qué hizo Pedro, hermanos? Sacó una espada, actuó completamente humanamente en su carácter, en su forma. Vemos cuando crucificaron al Señor Jesucristo, ¿dónde estaban los apóstoles, hermanos? Todos habían corrido, porque esa es la condición humana. Cuando a nosotros nos da temor, huimos a las cosas que no conocemos, o cuando hay una cosa peligrosa, por nuestra naturaleza huimos. Pero aquí nos dice la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice que Él
sopló en ellos el Espíritu y ya su vida fue diferente. Y el Señor Jesucristo les dijo que buscaran la llenura del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Hechos 1:8, hermanos, que nos dice la palabra de Dios. Esta hermosa bendición que nuestro Señor Jesucristo les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Veamos, hermanos, esta grande bendición. ¿Para qué fue? ¿Para que se sientan superiores? ¿Para sentirse más importantes? ¿Para qué fue? ¿Para qué les ministró el Espíritu Santo, hermanos? Para serles testigos del poder, de la grandeza de nuestro Dios. Para eso son los dones espirituales. No es para que nosotros nos sintamos importantes. No es para que nosotros nos sintamos más. Imagínense, el Maestro, el Señor de señores nos dice: yo no vine a que me sirvan. ¿A qué vino el Señor, hermanos? A servir. Él no vino a que le dieran, sino ¿a qué vino, hermanos? A dar. Y dio su vida por nosotros. Así es que, si Dios, hermanos, nos ha dotado de los dones espirituales, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Nuestro ejemplo es Cristo. Servir. Es con poder expresar las maravillas de Dios. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Verdaderamente, qué hermoso es hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo hace rato les decía, recuerdo, créanme, a veces una de las cosas que tengo del profeta Jeremías, soy muy chillón y yo también soy muy llorón. Pero les digo, fui alcohólico, fui vicioso. Y recuerdo de dónde el Señor me trajo, hermanos. Le digo, gracias, Señor. Y con poder, digo, el poder de Dios es muy grande, porque aquí estoy, hermanos. 29 años, no tomo, no fumo, y aquí estoy delante de Dios. Hasta aquí, miren, puedo levantar mis manos delante de Dios y nadie tiene que señalarme. Eso es porque tengo un carácter muy fuerte. Es por la misericordia de Dios y es la guianza del Espíritu Santo. Por lo consiguiente, hermanos, el Señor a todos nos ha llamado a que le sirvamos, a que le busquemos. Pero qué importante es que seamos sinceros delante de Dios, hermanos. Qué importante es que seamos honestos delante de Dios. Siempre que platico les he dicho esto. En ocasiones cuando hablamos de Dios se escucha muy bonito. Y créanme, todos tenemos necesidad, como cuando todos tenemos hambre y hablan de un buen platillo, pues a todos se nos antoja. Y cuando andamos en el mundo, hablan de Dios y todos quisiéramos saber. Y cuando hay una predicación, una exposición de la palabra, nos gozamos. Y a veces llegamos a las plantas de Cristo, pero no somos sinceros en nuestro corazón. ¿Y qué pasa, hermanos? Tristemente salimos y simplemente llegamos nuevamente a vivir como antes. Nosotros tenemos la decisión. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 1:3, hermanos, que si hemos escuchado la palabra de verdad y que si hemos creído y si le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Si nosotros hemos tenido esa experiencia, hermanos, déjenme decirles que somos nosotros, estamos dotados o estamos preparados para que el Espíritu Santo more en nosotros, hermanos. Porque esa es la promesa que expresó nuestro Señor Jesucristo, que Él daría, no para que nos sintamos más importantes, no para que nos sintamos más grandes, no, hermanos, precisamente para lo que fue en ese momento, para con poder expresar las maravillas de nuestro Dios, hermanos. Expresar las maravillas de nuestro Dios. Vemos en esa primera exposición de la palabra, como el apóstol Pedro habló con poder, hermanos, y 3,000 personas
se convirtieron al Evangelio. Aceptaron a Cristo Jesús. En ocasiones nosotros decimos, yo soy cristiano, pero nos da vergüenza hablar de Cristo, hermanos. Y sí, yo soy cristiano, pero me da vergüenza orar, hermano. Y más cuando estoy en el buffet. Nomás le hago, ya ni modo. ¿Seré cristiano realmente? ¿El Espíritu Santo realmente estará en mi corazón, hermanos? Es donde nosotros decimos, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Cómo, hermanos? Pedro, con todo poder y toda autoridad, predicó el Evangelio de Dios. Y 3,000 almas se convirtieron. Y así vamos viendo cada una de las exposiciones. 5,000, 3,000, 5,000. Y nosotros nos da vergüenza orar. ¿Cómo está nuestra vida? Iniciamos un año, hermanos. Iniciamos el año de gracia 2017. Es el primer día del año, el primer día de la semana. Yo sé que venimos con muchas ilusiones. Créanme, yo también tengo muchas ilusiones. Yo deseo, hermanos, de todo corazón que Dios nos bendiga a todos. Probablemente no quiero un carro nuevo, probablemente no quiero una casa. Pues sí deseo de todo corazón que nos guardemos fieles delante de Dios. Que ese sea nuestro propósito. Y que busquemos de Dios, hermanos, porque nos dice su palabra, esta hermosa promesa. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. ¿Será cierto, hermanos? Si eso lo hacemos, Dios nos va a bendecir. Dios estará, hermanos, con nosotros y no nos hará falta absolutamente de nada. Porque Dios nos proveerá. A eso Él se ha comprometido, hermanos. Que Él es nuestro proveedor. Eres Jehová nuestro Dios. Que hasta aquí no nos hemos quedado sin comer, hermanos. Hasta aquí, dentro de haber tenido muchas necesidades, muchos problemas, porque creamos, tenemos muchos problemas. Pero ¿saben cuál es lo hermoso? Que Él está con nosotros. Que el Espíritu Santo está con nosotros, pero hay que dejarlo actuar, hermanos. Hay que dejarlo que fluya en nuestra vida. No que simplemente a veces nosotros, hermanos, nos da vergüenza orar. No podemos leer nuestra Biblia. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Qué tipo de cristianos somos? Y fíjense, dotados con los dones del Espíritu. ¿Esto es para la gente del mundo, hermanos? ¿Para quién es? Para nosotros. Y realmente, ¿estamos nosotros preparados? Estaba viendo en el diccionario para el expreso de la dotación, cuando se iban a comprometer los novios, el esposo, el novio le mandaba la dote, o el papá le daba la dote a la novia, por el compromiso del matrimonio. Nosotros, como cristianos, hemos aceptado a Cristo, y nosotros estamos preparados para que el Espíritu Santo nos llene de estas bendiciones. ¿Y realmente estamos preparados, hermanos? Realmente, hermanos, si el Espíritu Santo nos hiciera trabajar, y si le dijera, Señor, pues es que me da vergüenza orar, me da vergüenza que en el trabajo se den cuenta que soy cristiano, y hasta me da vergüenza el domingo ir al templo con la Biblia, porque pues ya está muy anticuado eso. ¿Seré realmente cristianos? Dios se quiere manifestar en estas personas como yo, hermanos, así, si somos así. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué deseos tenemos de que el Espíritu Santo nos llene de su presencia, hermanos? Queremos servir a Dios. Queremos que el Espíritu Santo, hermanos, realmente nos llene de su presencia y podamos trabajar, hermanos. En la obra de Dios hay mucho espacio para trabajar, hermanos. Estamos viendo el documental. ¿Cuánta necesidad de predicadores? Probablemente no tenemos que ir tan lejos. Probablemente en nuestro trabajo a alguien le podamos hablar del poder transformador de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy testigo de ese poder, hermano. Y Dios nos da la oportunidad. Dios nos permite a todos, hermanos, ser testigos del poder de Dios. El Espíritu Santo está presto, hermanos, y quiere que todos seamos llenos y quiere que trabajemos para que nosotros nos sintamos grandes,
para que nos estemos importantes. No, para que la obra de Dios crezca, hermanos, para que la gente no se pierda, sino con poder podamos decir, el Señor Jesucristo sigue salvando, sigue redimiendo a las almas perdidas. ¿Eso es cierto, hermanos? ¿Qué depende ahora de nosotros? Estaba viendo el tema, créanme, es muy hermoso. Es muy hermoso porque hablar tan solo de las cosas de Dios es hermoso. Nuestra alma, nuestro corazón se goza. Dios nos ha dotado de manera singular con dones para servicio. A cada uno de nosotros Dios nos ha dotado con dones para servirlo. Y viene mi pregunta, ¿realmente servimos, hermanos? ¿Realmente servimos? Entonces, ¿realmente están actuando esos dones en nosotros? Como usted, ¿conoce usted a alguna persona dotada? Cuando escucho esa palabra, recuerdo cuando yo estaba en el 3er grado, no sé cómo ni por qué me eligieron para ir a la biblioteca de la escuela una vez por la semana para trabajar con una maestra para niños dotados. Cuando nos reunimos por primera vez, la maestra nos retó a escribir usando nuestra imaginación. Lo hicimos con gran entusiasmo, pero de lo único que yo quería escribir era de Jesús. El verano anterior le había entregado mi vida a Cristo y ahora solo quería hablar de Él. Disgustada la maestra de niños dotados me dijo, si no abría mi mente a otro tema, tendría que volver al salón de clases para niños comunes, y así fue como me echaron de la clase de los dotados, porque mi don era hablar de Jesús. Una pequeña, hermanos, que expresaba lo que Dios había hecho en su vida, que el Espíritu Santo ya moraba en su corazón, no había otro tema más que eso, estaba haciendo la voluntad de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? Como veremos en la sesión de hoy, la Biblia habla de dones y de personas dotadas desde una perspectiva completamente diferente. Dios dota a sus seguidores con diferentes dones y muy superiores a cualquier talento o habilidad de los que habitualmente la sociedad celebra. Hay personas que nacen con unas cualidades tremendas, que tienen una capacidad tremenda para determinadas cosas, mentalmente, físicamente, a veces sobresalen en deportes y a veces otros pues no. Pero qué hermoso que cuando el Espíritu Santo, hemos aceptado a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros, Él nos dota con sus dones. Santificamos nuestra vida, hermanos, y somos unos instrumentos en las manos de Dios. Pero depende de nosotros. Yo siempre le digo esto a las personas que le hablo de Cristo. El Señor Jesucristo, Él ya hizo su parte. Dice la Biblia, a lo suyo vino. ¿Y cuál fue lo suyo? Dar su vida y morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y nosotros, hermanos, ya le aceptamos, pero ¿qué hacemos? Nomás venimos a escuchar. Y si nos dicen, hermanos, vamos a evangelizar, nos da vergüenza. Hermanos, vamos a la oración, híjole, no podemos. No puedo más que 2 o 3 minutos darle gracias a Dios y ya. Realmente el Espíritu Santo estará en mí, hermanos. O yo estaré buscando esa llenura del Espíritu Santo. Como cristianos, qué hermoso es que vengamos a la casa de Dios a escuchar lo que Dios quiere para nuestra vida, a escuchar el mensaje, a leer su palabra. Eso es lo que nos edifica. Pero también nosotros, cuando tenemos que actuar como verdaderos cristianos, tenemos que hacerlo, hermanos. No nada más es recibir, sino tenemos que dar. Créanme, me da un gran gozo que todos venimos con este deseo, que iniciamos este año de gracia de 2017 con
muchas ganas. Probablemente a lo mejor a media semana ya se acaban nuestros planes, ya no acabamos lo que tenemos pensado, pero aquí estamos. Y créanme, hermanos, Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Y hasta aquí no estamos solos, Él está con nosotros, pero depende de nosotros. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho propio, hermanos? Esto que dice para provecho para mí, es para provecho de la iglesia. Para provecho del cuerpo de Cristo. Porque yo, sin Cristo, no soy nada, hermanos. Ya les decía, soy vicioso. Y Dios sin mí sigue siendo Dios. Los dones del Espíritu, ahí están. Depende de nosotros esforzarnos, prepararnos, santificar nuestra vida. ¿Y serán manifiestos, hermanos? Sí. Porque Él nos ha dotado de esa bendición. Pero si nosotros no la queremos, tristemente, hermanos, ahí van a estar los dones y simplemente no actuarán. Porque no hay ese esfuerzo en nosotros. A veces, pues yo no sé para qué me llamó el Señor, o yo no sé qué quiere. Hermanos, humillándonos delante de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? A lo mejor yo no sirvo para ser grande predicador, ni ser grande evangelista, pero sí puedo servir barriendo. Puedo servir limpiando. Ese es una hermosa bendición, hermano. Es un misterio que puedo servir a mi Dios, hermanos. Entonces, ¿qué nos queda? Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Quisiéramos siempre hablar bonito. Y quisiéramos que cuando habláramos la palabra llegara al corazón de todos y ¡pum!, se convirtieran. Pero no es de nosotros, hermano. Es del Espíritu Santo. Que si nosotros decimos una sola palabra, no es por lo bien que yo lo diga o cómo lo exprese, sino que el Espíritu Santo toca el corazón de las personas. A veces, desafortunadamente, pensamos que las cosas tienen que ser como nosotros queremos y no es así. Se ha dado cuenta de lo difícil que nos resulta hacer distinción entre las personas, asignándoles etiqueta obrero o empleado, republicano o demócrata, amante de los gatos o amante de los perros. La iglesia en Corinto encontró otra manera de dividirse. Los creyentes de Corinto habían encontrado divisiones equivocadas según en quien consideraban sus líderes. Esto se ve en 1 Corintios 10, del 1 al 13. Vemos cuando en Corinto unos expresaban y decían, yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Crespo y otros yo soy de Cristo. Como a veces, hermanos, cuando no estamos en un solo espíritu, hay esas diferencias. Qué necesario es, hermanos, poner nuestra vida y buscar de nuestro Dios. El Señor y Cristo que usted tiene en su vida es el mismo que yo tengo en mi vida. Cada seguidor de Cristo lo conoce y lo experimenta de manera personal y poderosa, porque el Espíritu Santo habita en todos los creyentes. Ahora bien, el hecho de que todos tengamos el mismo líder, el mismo espíritu, no significa que todos, como individuales, somos iguales. Imaginémonos que un cuerpo tuviera puros ojos. No, pues ¿dónde está la nariz? ¿Con qué respiraríamos? Que todo el cuerpo sea boca, pues ¿dónde están los ojos? ¿Con qué vemos? Vemos que nuestro cuerpo tiene diferentes miembros, también la iglesia. Dios llama y hace a unos evangelistas,
aún no los ha dotado. Hermanos, me quedo sorprendido y la verdad, qué necesario es que tengamos y que le pidamos a Dios, como nos dice en el temario, manifestación del Espíritu para provecho. A medida que los creyentes mediten que el Espíritu Santo les guíe y les dé poder, ellos revelan la obra del Espíritu por medio de su servicio a Dios y los demás. ¿Qué implicó que el uso de un don espiritual nunca debe dirigir la atención al creyente, sino solamente a Dios? A veces equivocadamente pensamos que los dones, porque tengo un don, ya soy más importante que aquel, pero no, hermanos, esto es de Dios. Y vea esto realmente me llena y le pido mucho a Dios, porque de esto tenemos necesidad. El Espíritu Santo da a algunos creyentes la capacidad de determinar si Dios o Satanás está guiando a un líder, maestro o a otra persona. Satanás trabaja por medio de los falsos maestros para apartar a las personas de Dios y de su verdad, para destruir la unidad de la iglesia. Si una persona está bajo el control de Satanás, alguien que tiene ese don puede llamar la atención a los demás para que le eviten. ¿Qué necesario? ¿Creen que ustedes sea necesario este discernimiento de espíritus en las iglesias, hermanos? ¿Cuántas veces hay personas que vienen y dividen? Y si nosotros no tenemos la alianza del Espíritu Santo, nos dividen y esto se acaba. Qué importante es, hermanos, que busquemos la llenura de Dios. Qué importante es, hermanos, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Vemos los dones, aquí están, hermanos, pero realmente los hacemos trabajar. Realmente nos esforzamos, hermanos, nos esforzamos para servir a nuestro Dios. Este año de gracia 2017 que inicia el día de hoy, hermanos, les invito y me invito a mí mismo, la verdad, a que busquemos de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. En estos versículos Pablo presenta una lista de dones espirituales que no se trata de un listado exhaustivo, también presenta otras enumeraciones de dones en Romanos 26, Romanos 12, 6 al 8 y 1 de Corintios 12, 8 y 10, 27 y 30 y Efesios 4, 11. Pedro también habla de los dones espirituales en 1 de Pedro 4, 9 y 11. Muchos han tratado de agrupar estos dones de diferentes formas, pero es posible que la manera más simple de hacer sea en 4 categorías generales: en dones de apoyo, dones de compartir, dones de hablar y dones que suplementan. Yo no sé el don que Dios le haya dado a usted, hermano, pero sí sé que desde el momento que nos esforzamos, hemos sido llamados, Dios quiere dotarnos de esos dones espirituales. Quiere llenarnos de su bendita presencia. Empieza este año de gracia 2017 nuevamente, les expreso, hermanos. No sé qué compromisos o cuáles sean nuestras metas, pero les invito a que hagamos todo a un lado y que busquemos de Dios. Que nuestro principal compromiso sea buscar la llenura del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos guía y nos dirige, hermanos, nuestra vida será hermosa. Esta iglesia crecerá. Y esto no lo hacemos para que seamos mejores ni nos sintamos más, sino por agradecimiento a Dios. Les vuelvo a expresar, hermanos, fui un alcohólico. Yo cada 24 o cada primero, nunca, a las 12 del día, nunca me encontraba ya en juicio.
Yo me adelantaba por 12 horas, ya estaba ya tirado. Y mire, ahora gracias a Dios, glorifico a Dios. Desde que la acepté, desde que transformó mi vida, hablo con poder lo que ha hecho en mi vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y si nosotros expresamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, muchas almas vendrán. Les invito, hermanos, a que busquemos de Dios. Vamos a poner nuestra vida delante de Dios. Miren, allá donde están. Miren, pueden venir al altar. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero les invito a esto, hermanos, que derramemos nuestra alma delante de Dios. Iniciamos un año, hermanos, y con eso que sea un compromiso de estar así, mire, de nuestro Dios. Así tomados de su mano. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hermosa y grande bendición que nos permites estar en tu santuario. Gracias te damos porque nos das esta hermosa y grande bendición de venir, Señor, a tus plantas. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias porque el año de gracia de 2016 lo hemos terminado, y lo hemos terminado hasta aquí, bien delante de ti. Ahora te rogamos, Señor. Ahora te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien nos guíes y nos dirijas. Tú sabes qué es lo que has hecho en nuestras vidas. Tú sabes cuáles son los dones que nos has dado. Tú sabes cuáles son los ministerios que tienes para con nosotros, Señor. Haznos conocer qué es lo que quieres que hagamos, Señor. Aquí está la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Aquí está mi vida delante de ti. La ponemos en tus manos. Sé tú quien nos guíes y nos dirijas, Señor. Guía a tu pueblo, Señor. Guía a tu iglesia, Padre Celestial. Sé tú quien nos guíes y nos dirijas, Espíritu Santo. Y que podamos hablar con poder lo que has hecho en nuestras vidas. Y que hablemos con poder, Señor, como expresa tu palabra. Porque para eso son tus dones, Señor. Para que podamos testificar con poder tus maravillas. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar en tu santuario. Venir delante de ti, Señor, y a ti clamar de lo más profundo de nuestro corazón, trayendo nuestros problemas, nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, de que tenemos necesidad. Tú conoces todas las cosas, Padre Celestial. Pero en esta tarde nos acercamos a ti confiados que has de responder a nuestra petición. Tú me muestras en tu palabra, Señor Jesús, que todo lo que pidiera al Padre creyendo lo recibiría. Y he creído en ti, Señor, porque tú eres mi Salvador. Tú eres, Señor, el todo para mí. Gracias por esta oportunidad. Gracias te damos por esta bendición. Toca los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Que no salgamos como hemos entrado. Que no salgamos, Señor, como hemos venido, sino qué caso tiene que hayamos venido. Toca nuestros corazones y llénanos de tu bendita presencia, Señor. Toca los corazones, Espíritu Santo, y que esta vida, Señor, sea diferente, que este año sea diferente, Señor, que podamos vivir confiadamente en ti, Señor, tomados y llenos de tu Espíritu Santo. Toma nuestras vidas, Padre Celestial, con ello mismo nuestras necesidades, nuestros problemas, todo aquello, Señor, que para nosotros es una lucha, está delante de ti. Tú sabes qué problemas tenemos cada uno de nosotros. Tú conoces las necesidades de cada uno de mis hermanos, Señor. Fortalécenos. Y permite, Señor, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y que seamos, Señor, fuertes en ti, Señor, llenos de tu Espíritu Santo. Gracias te damos por esta oportunidad. Gracias te damos, Señor, por el inicio de otro año. Gracias te damos porque lo planeamos delante de ti. En tus manos preciosas ponemos, Señor, nuestra vida, y permítenos vivir tomados de tu mano, Señor, y ser llenos de tu Espíritu Santo, porque esa es la promesa que tú has dejado, Señor, que seríamos llenos de tu bendita presencia. Todo esto lo ponemos delante de ti, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo muy amado, Señor. Bendito seas y alabado sea tu nombre eternamente y para siempre. Hermanos, un saludo de siervo Dios, nuestro hermano Fernando, diciéndoles que les dijera que Dios está con nosotros.
A nuestros hermanos que han venido por primera ocasión, hermanos, les amamos en Dios. Y les invitamos, hermanos, que nos esforcemos y que el Espíritu Santo nos llene a todos. Y que podamos servir a nuestro Dios con amor y con disposición. Verdaderamente no nos queda más que buscar de nuestro Dios. Hermanos, sean despedidos con el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos dirija hasta que nuestro Señor Jesucristo venga o nos llame. Bien, hermanos, Dios les bendiga.